Ahora vamos a platicar sobre la norma internacional para medidas fitosanitarias número 16, la cual se refiere al concepto de plaga no cuarentenaria reglamentada y su aplicación. Esta norma fue adoptada por la Convención en el año 2002 y fue publicada en su última actualización por la FAO en el año 2016. Muy bien, vamos a recordar lo que es una plaga en términos de impacto al sector agrícola. Las plagas en el sector agrícola provocan diversos tipos y montos de pérdidas, de acuerdo con las plantas o productos que se obtiene de ellas. Las plagas en las plantas reducen las cosechas, desmejoran la calidad del producto, limitan la disponibilidad de alimentos y materias primas, y su impacto puede tener grandes repercusiones en los ingresos que generan las personas que dependen de la agricultura como un medio de subsistencia o como parte de un eslabón de una cadena para el abastecimiento de alimentos o de otros productos o subproductos que tienen la finalidad de satisfacer las necesidades humanas. En la actualidad, la producción agrícola y particularmente la sanidad vegetal hacen grandes usos y manejo de recursos para la detección oportuna de plagas que no rebasen los niveles de infestación más allá de los permitidos o de los tolerados por los agricultores, de manera que se permita la libre producción y que se obtenga un ingreso monetario como parte de esta actividad. Una vez que ya hemos definido el concepto de plaga y ya platicamos en nuestras sesiones anteriores sobre lo que es el concepto de plaga cuarentenaria, plaga no cuarentenaria, ahora vamos a platicar sobre el concepto de plaga no cuarentenaria reglamentada. Para efectos de ello, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria establece una norma particular para determinar cuál es el ámbito de aplicación de este concepto en lo que conviene a la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. En este sentido, las plagas no cuarentenarias pueden estar sujetas a la aplicación de medidas fitosanitarias debido a su presencia en las plantas para plantar, con repercusiones económicamente inaceptables relacionadas con su uso previsto. Nuevamente, de acuerdo a las concepciones de la norma, esto parece un juego de palabras. Sin embargo, si nosotros lo traducimos a los términos aplicados en cuanto al impacto a la sanidad vegetal, entendemos muy bien este concepto o tratamos de entenderlo, pero lo que queremos convenir es su aplicación por parte de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria para fines de reglamentación en el tránsito y comercio internacional. Nos vamos a referir a estas plagas como PNCR a lo largo de nuestro curso. Y vamos a ver que el proceso de análisis de riesgo que tiene que ver con ellas, principalmente para el establecimiento de niveles de tolerancia, es un manejo diferente o un poco diferente al que vamos a ver para el tratamiento de las PC o plagas cuarentenarias, con el fin de que ambas tipos de plagas, sean incluidos en un proceso reglamentario, en el cual la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria del país establezca medidas fitosanitarias para mitigar su asociación en un proceso de exportación o de importación. Esto lo debemos de tener muy claro. Antes de que avancemos un poquito más en el concepto de la norma, vamos a definir con un poquito más de precisión algunos términos fitosanitarios que están desglosados en la NIM 5, pero aquí que vamos a tratar de aplicar en la forma práctica. ¿Qué son las plantas para plantar? Son aquellas que van a estar destinadas hacia la siembra, ya sea plantas botánicas completas o alguno de sus órganos, consistentes estos en semilla botánica verdadera derivada de una recombinación sexual o semilla de tipo vegetativo. Esta semilla de tipo vegetativo consiste en esquejes, varetas, bulbos, tubérculos, cormos, rizomas, estolones, yemas, etc. Y también
Dentro de este concepto están aquel germoplasma o material vegetal propagativo que se obtiene por técnicas de cultivo de tejidos en condiciones de confinamiento en laboratorio. Todo esto va al destino de uso previsto, siembra, para incrementar y producir algún tipo de cultivo de interés agrícola para el hombre. Destino de uso previsto o también conocido como uso destinado. Comentábamos en nuestras sesiones anteriores que existen 3 tipos de uso previsto principales concebidos por la CIPF: el consumo humano directo, la industrialización y la siembra. De manera que estos grandes rubros los vamos a utilizar como parte de la definición de la vía a la cual vamos a aplicar nuestro análisis de riesgo como límite y límite franqueable. De esta manera, el uso destinado puede ser directamente el que va para la producción directa de otra clase de productos básicos, como ejemplo las flores, las frutas, los follajes cortados, la madera, los granos, etc. Puede ser también para la siembra, como ya comentamos, para producción de hortalizas, frutales, plantas ornamentales, productos forestales, etc. O para la multiplicación e incremento, entre ellas uso de tubérculos para producción de plantas, para producción de más tubérculos, bulbos, cormos, esquejes, etc. Una vez que ya entendimos esta concepción de plantas para plantar y su destino de uso previsto hacia la siembra, vamos a comentar un poquito sobre el control oficial. Existen plagas que están presentes en un área de producción y que pueden ser plagas que para fines del área siempre estuvieron presentes ahí, las cuales se pueden denominar como endémicas, las cuales ingresaron en algún momento y se constituyen como plagas naturalizadas porque no se pudieron controlar en su momento y se establecieron. Estos son plagas naturalizadas. O bien plagas que están presentes y forman parte del ambiente, forman parte del paisaje, y a las cuales por alguna razón son motivo de aplicación de control oficial. Entre estas razones está principalmente el que su control está destinado para establecer límites mínimos permisibles para un proceso de exportación y accesibilidad de mercados de ese producto agrícola hacia un socio comercial. Entonces, en ese sentido, se aplica control oficial a plagas presentes en un territorio, ya sean endémicas, naturalizadas o que forman parte del ambiente, y que es necesario mantener a un nivel económico muy bajo con fines de accesibilidad en los mercados. Para esto, dentro de los programas de control fitosanitario destinadas a este tipo de plagas, se establecen programas de vigilancia y manejo fitosanitario, de manera que cuando se va a dar el proceso de cosecha, empaque y acondicionamiento para un proceso de exportación, previa inspección y certificación fitosanitaria, se asegure que ese cargamento, ese embarque de ese producto o subproducto vegetal va libre de plagas de interés cuarentenario para el socio comercial, en este caso la parte contratante o el país importador. Por ello es importante establecer este concepto de acuerdo a la norma y su concepción en la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, y cómo se concibe que pueden aplicarse medidas de control fitosanitario dentro de un programa de manejo y control para fines de accesibilidad a mercados. Ya teniendo claro esto, ¿cómo definimos aquellas plagas
las cuales pueden ser candidatas a este control oficial. Muy bien, haciendo el proceso de análisis de riesgo de acuerdo al procedimiento detallado en la norma internacional para medidas fitosanitarias número 16. Y en este tipo de análisis de riesgo se establecerán los límites de tolerancia, ya sea para accesibilidad de mercados en un proceso de exportación o en un proceso de importación. Nuevamente, si recurrimos al concepto de trato nacional, en el cual comentábamos de que un país no puede aplicar medidas más intensas a un proceso de importación que las que aplica al interior de su territorio una vez que ha ingresado la mercancía y es parte de su esquema de manejo comercial en términos de accesibilidad de mercados. Entonces, en este sentido, es importante que nosotros tengamos claridad sobre este concepto y en qué momento lo podemos aplicar. Vamos a poner un ejemplo. Si un país aplica control para la movilización de una especie vegetal al interior de su territorio, podrá aplicar el mismo tipo de control al artículo reglamentado consistente en la misma especie de planta en un proceso de importación, lo cual involucra aplicar el mismo tipo de acciones para mitigar el riesgo de asociación de las posibles plagas que pudieran estar relacionadas con ese producto o subproducto vegetal. Por ejemplo, si nosotros somos países productores de papa, pero necesitamos realizar la importación de semilla de papa para cuestiones de manejo del propio cultivo, incremento de la variabilidad genética, diversas razones con fines agronómicos. Si yo tengo la distribución de este cultivo de papa bien ubicado a lo largo del territorio de mi país, puedo ubicar las áreas de riesgo. Y en cada una de estas áreas de riesgo determinar las plagas que están presentes en mi territorio atacando al cultivo de papa. Puede ser que haya algunas plagas que estén presentes en una región al interior de mi país y no en otras. Y en ese caso hablamos de áreas con presencia de una plaga o un patógeno. Para fines nuestros es lo mismo, plaga que patógeno, presentes en un lugar de producción, pero que no tengo en otra. Entonces, como parte de la autoridad que me da ser organismo regulador al interior de la ONPF, establezco medidas de mitigación para evitar la movilización de plagas asociadas a ese producto o subproducto vegetal que quiero obtener de ese cultivo. En este caso se establecen controles a la movilización nacional para no permitir el ingreso de áreas con presencia a áreas libres o áreas de baja prevalencia de plagas. Ahora, si yo aplico este control oficial al interior de mi territorio para evitar la movilización de plagas de interés cuarentenario al interior de mi país, puedo establecer medidas de mitigación de la misma intensidad a las plagas que pueden estar asociadas a un producto o subproducto que a mí me interesa introducir a mi país con los fines que ya hemos comentado. Entonces, en este sentido, y de acuerdo al ejemplo, voy a permitir la importación de semilla de papa de un país tercero hacia el interior de mi país, cumpliendo con los requisitos fitosanitarios de importación derivados de este proceso documental de análisis de riesgo. Por ejemplo, si tengo en mi territorio áreas libres de nemátodos, fitoparásitos asociados al proceso de producción de papa, lo que quiero es protegerlas de que no se infesten las áreas de producción, pero tal vez tenga una área de producción confinada con presencia de algún tipo o alguna especie de nemátodo fitoparásito. Si yo quiero seguir manteniendo el estatus de área libre de producción de papa de algunas regiones al interior de mi país, puedo establecer medidas de mitigación traducidas como requisitos fitosanitarios para la importación de semilla de papa que va destinada a esas áreas de producción que yo tengo como libres. Espero ser clara en este sentido y que ustedes manejen también ese ejemplo conmigo. Entonces,
para poder permitir la importación de semilla de papa, convengo mediante la relación comercial con mi socio exportador un plan de trabajo, un protocolo de inspección, tratamiento de la semilla, certificación de los embarques, etc. Medidas de mitigación que me ayuden a manejar el riesgo de asociación de las plagas motivo de mi interés para el mantenimiento de mis áreas libres de plagas. La distinción entre plagas no cuarentenarias reglamentadas y plagas cuarentenarias reglamentadas, ambas, puede describirse con respecto a esta norma. Y dentro de los elementos está la categorización de plagas, la cual nos va a dar el estatus, la definición de la vía, la caracterización o delimitación del producto o subproducto vegetal, el tipo de control oficial que se está aplicando y las repercusiones económicas que me pudiera ocasionar el no establecer medidas de mitigación o, en este caso, control fitosanitario oficial. Entonces, la aplicación del concepto de plaga no cuarentenaria reglamentada cumple con los principios de justificación técnica, análisis de riesgo de plagas, manejo del riesgo, repercusiones económicas y equivalencia. Para definir estos requisitos fitosanitarios, la importación deberá considerar los resultados del proceso de análisis de riesgo, en donde se documentan las interacciones de las plagas con el hospedante y se establecen la expectativa de cumplimiento para la implementación de programas de certificación. Se establecen también los niveles de tolerancia y las acciones de incumplimiento en caso de que no se cumpla con las disposiciones oficiales. Todo esto es de aplicación obligatoria de acuerdo a la regulación nacional del propio país. Recordemos entonces la comparación entre PC o plagas cuarentenarias y las PNCR, plagas no cuarentenarias reglamentadas. El criterio a evaluar: estatus de la plaga, se encuentra ausente o se encuentra presente con distribución restringida y bajo control oficial. Para una plaga no cuarentenaria reglamentada está presente y puede estar ampliamente distribuida, pero tengo la localización de áreas libres o áreas de baja prevalencia donde aplico control fitosanitario oficial. En cuanto al criterio de vía, para una PC, las medidas fitosanitarias serán aplicadas para cualquier vía. En el caso de las PNCR, las medidas fitosanitarias solo podrán ser aplicadas para plantas para plantar. Esto es, que la plaga o agente etiológico de daño esté asociado con una planta o una de sus partes, un órgano que va destinado hacia la siembra. En cuanto a las repercusiones económicas, las PC, estas repercusiones pueden ser previsibles de acuerdo al proceso documentado en el análisis de riesgo. O las repercusiones no, puede ser que se conozcan siempre o a veces en forma parcial. En cuanto al control oficial, las plagas cuarentenarias están siempre bajo control oficial, ya sea que se desee mantener su estatus como ausente o, si están presentes, se encuentran bajo control oficial para mitigar sus repercusiones económicas hacia la producción y acción deprimente en el caso de los productores. En el caso de las plagas no cuarentenarias reglamentadas, las repercusiones económicas van relacionadas directamente con los aspectos de su supresión a niveles económicos de daño muy bajos para permitir la accesibilidad a mercados. Principalmente se aplican a cultivos que van destinados hacia la exportación. Muy bien, ahora vamos a platicar un poquito sobre los criterios que deben de considerarse para el tratamiento de las plagas no cuarentenarias reglamentadas desde la perspectiva del análisis de riesgo. Y para ello hay una norma específica que es la NINF 21. Esta norma fue adoptada por la Convención en el año 2004 y su última actualización por parte de la FAO se dio en el año 2019. El ámbito de esta norma es el ofrecer
los procedimientos descriptivos aplicables al análisis de riesgo para la definición de los niveles mínimos de tolerancia hacia plagas no cuarentenarias reglamentadas. Los objetivos de este análisis son identificar las plagas relacionadas con la planta o parte de la planta para plantar, hacer la evaluación de sus riesgos y, como parte de las medidas de mitigación o manejo fitosanitario, establecer los niveles de tolerancia. Y bueno, esto no lo vamos a hacer reiterativo. El análisis de riesgo, de acuerdo a la CIPF, está considerado en 3 etapas, las cuales vamos a ver en forma muy desglosada en el módulo 4 y módulo 5 de nuestro presente curso de capacitación. Muy bien, continuamos. Gracias.